dar paso hasta el Perú, se encuentra en Lima el doctor Héctor Béjar. El doctor Béjar, exministro de Relaciones Exteriores del Perú, justamente con el presidente Pedro Castillo, duró únicamente 19 días en el cargo. ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar, nos va a platicar. Él es catedrático, es sociólogo, escritor, y le hemos invitado para platicar sobre la situación que se vive en estos momentos en Perú y cómo se han visto afectadas las relaciones con México. Les advierto que no es precisamente una de las voces que los medios de comunicación en México invitan para hablar acerca de este tema, donde muchos medios de comunicación pues plantean el punto de vista de que el expresidente, un golpista, alguien acusado de delitos y que se le está defendiendo de manera incorrecta aquí en México. Les advierto que es otro punto de vista porque creemos en la democracia y la pluralidad de voces. Doctor Béjar, me da mucho gusto saludarle. El gusto es mío. Muchas gracias por la entrevista. Y Al saludos a contrario, todos doctor, nuestros amigos mexicanos y amigas mexicanas. muchísimas gracias. No quiero dejar de decirle a la audiencia que usted fue guerrillero, creador del Ejército de Liberación Nacional, de existencia pues, un tanto cuanto efímera, de línea castrista, en fin, que conoció usted al Che Guevara. Bueno, lo dije en la introducción, pero al Che Guevara en La Habana, en Cuba. O sea que un hombre militante de izquierda para buscar cambiar la situación del Perú. A la distancia, doctor, ¿cómo piensa ahora? ¿Cuál es su visión ideológica de lo que ocurre hoy en el Perú y en el mundo? Bueno, yo siempre pienso, como he pensado y pensaré, que en el Perú existe un sistema social y económico injusto y que es necesario cambiarlo para abrir el sistema a la justicia, a la gente pobre, a la gente que está sin derechos. Eso es lo que siempre he pensado y pensaré todos los días de mi vida. Si alguna vez creyó usted en el camino revolucionario, en el camino de un ejército de liberación nacional peruano, ¿considera usted que la llamada democracia es una alternativa a la salida violenta de nuestros países o están cerrados los caminos de la democracia convencional? Yo creo que la democracia es una salida. Usted ha dicho muy bien con la llamada democracia. La llamada democracia es la que nos conduce a la violencia, pero la democracia de verdad, que es la democracia abierta a todos, a todas, es la única forma de entendernos y de organizar un sistema que nos sirva a todos, lo que ahora, desgraciadamente, no existe en el Perú. Ujú. Doctor, usted fue canciller durante 19 meses, 19 meses, ¿verdad? Del 19 días. presidente. Perdón, dije, sí me equivoqué, 19 días. 19 días. Ojalá Según hubiera leí. sido durante 19 años. Mucha gente sueña con eso. Sí, no, 19 días. Y según leí, lo que motivó su salida fue haber dicho que se podía demostrar históricamente que un grupo como Sendero Luminoso, a fin de cuentas, fue el resultado de que la Marina de Guerra y la CIA fueron los primeros en actuar de manera terrorista en el Perú. ¿Es así? Sí, los amigos militares y los amigos marinos protestaron, pusieron el grito en el cielo y exigieron mi renuncia. Y el presidente Castillo aceptó sacarme. Pero yo lo único que hice fue repetir una verdad histórica que está en todos los periódicos de la época, en muchos libros de análisis, que demuestra que el año 1974, mediados de 1974, empiezan los primeros actos terroristas en el Perú, cometidos por personal de la Marina contra sus propios jefes y contra los jefes del ejército de la época.
Eso está incluso dicho en libros editados bajo el auspicio de la propia Marina, donde rinden homenaje a los que, según sus jefes de hoy día, son los héroes de aquella época. Y en lo que se refiere al ejército, es simplemente cuestión de deducir. En el Perú hubo terrorismo en 12 años, desde 1980 hasta 1992. ¿Es posible imaginar que el ejército peruano, con sus servicios de inteligencia, haya sido tan ineficiente como para no penetrar Sendero? Pero por supuesto, Sendero tiene que haber estado penetrado por los servicios de inteligencia. Es una cosa elemental. ¿Y cómo penetra alguien una organización terrorista? Tiene usted que militar, tiene usted que poner militantes del ejército en esa organización. Todos sabemos que para ser militante de Sendero Luminoso, usted tenía que pasar un examen. Y ese examen consistía en cometer actos terroristas. Usted tenía que quitarle el arma a un policía, tenía que poner una bomba, si no, pues no era aceptado. El Sendero no era una organización en la cual usted fuese aceptado como militante después de dar un examen teórico, nada de eso. Usted tenía que acompañar las prácticas terroristas de Sendero. La conclusión elemental es que evidentemente muchos de los actos terroristas de Sendero tuvieron probablemente, subrayo la palabra probablemente, pero incluso diría más que probablemente, alguna participación del ejército. Y eso algún día se sabrá, porque evidentemente todo eso está escrito en los archivos secretos que nunca fueron exhibidos, ni siquiera a la Comisión de la Verdad que se organizó en el Perú a partir del año 2001. Usted lamentó que el presidente Castillo en ese momento no le respaldara para quedarse como canciller en un gobierno que pues buscaba favorecer a estos sectores pobres abandonados allá en el Perú, o lo entendió, lo comprendió, o cómo reaccionó usted ante aquello. Yo estuve feliz porque me liberaban de un enorme peso. Era una responsabilidad demasiado grande. Tenía demasiada resistencia de parte de los grupos de poder en el Perú. Sabía que no iba a poder ejercer una cancillería como a mí me hubiera gustado, es decir, una cancillería libre, abierta a todos los pueblos, abierta a todos los países, absolutamente democrática, reivindicadora de los derechos humanos. Yo hice una exposición bastante larga al hacerme cargo de la Cancillería, expliqué lo que iba a ser la línea de la Cancillería peruana en esos términos, con una visión moderna, actualizada de los derechos humanos, incorporando la protección y la defensa de las mujeres, de los pobres, de los homosexuales, de los transgénero, de las trabajadoras sexuales. Bueno, pues fue un discurso que seguramente escandalizó a alguna gente. Y como le digo, nunca lamenté que me hayan hecho renunciar, simplemente me sentí liberado porque iba a ser un trabajo excesivo para mí. Y la verdad es que lo que yo más prefiero es leer, escribir, difundir, hablar, y trato de difundir información actualizada lo más que puedo. Doctor, algunas personas en el mundo, y en gran medida me incluyo, a veces consideramos, pensamos que esto de la izquierda como tal habría como que redefinirlo, replantearlo, porque las élites mundiales parecieran ser un pulpo que lanza sus tentáculos tanto por la derecha como por la izquierda. Como ejemplo le pongo al señor George Soros, que incluso apoya a personas de una supuesta izquierda que entran al poder
cargando el violín con la izquierda y terminan tocándolo pues con el neoliberalismo, con BlackRock, con esta cuestión que nos quieren llevar al famoso nuevo orden mundial del que hablaban los Bush, del que hablaba Obama, del que habla el actual presidente de los Estados Unidos, y todos parecen estar muy alineados, pero claro, presentan ciertas dádivas para los pobres. ¿Usted qué piensa? El señor Soros no es nada original en eso. Los peruanos lo hemos ganado largamente, históricamente. En el Perú, la mayor parte de los presidentes elegidos han sido elegidos por la izquierda y desde la izquierda y han terminado gobernando con la derecha y para la derecha. Como Entonces, Ollanta Humala, ¿no? Como Ollanta eso no Humala. es nada. Eso fue Alejandro Toledo, Toledo, eso fue Ollanta Humala, Alan hasta Kuczynski. García. Hasta Kuczynski habló contra su rival Keiko Fujimori y dijo que era una ladrona y recibió, por supuesto, el apoyo de la izquierda en su momento. Esa es nuestra historia. Entonces, lo que pasa es que ya la gente está harta de eso. El pueblo a veces lo aguantó, se resignó, pero parece que esos tiempos pasaron y ahora la gente peruana no está dispuesta a aceptar esas ficciones y estafas. Doctor, usted en octubre pasado, estuve leyendo, advirtió que los ataques en contra del presidente Castillo venían de grupos económicos muy fuertes. Entre ellos usted hablaba de 40 proyectos mineros que afectarían la vida de los Andes. De esto se habla muy poco por acá en los medios de comunicación de México. No se habla de ese aspecto. Lo ha hablado el presidente López Obrador, creo que puntualmente en este sentido. Sin embargo, los medios no. La mayoría de los medios, incluso los más creíbles, nos presentan una figura pues demoníaca del presidente Castillo, alguien que violó la ley, que intentó un golpe de Estado, pero ¿quién está detrás, en su opinión, aparte de estos grupos mineros que afectarían, como usted lo advirtió en octubre pasado, gravemente los Andes? Bueno, claro, ellos no hablan de esto a pesar de que es una información muy fácil de acceder. Basta que usted entre a la página del MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, que edita un documento que se llama el Marco Macroeconómico Multianual. Ahí está la lista de los 41 proyectos mineros que están esperando empezar. Están ya financiados, es una millonada de miles de millones de dólares. Y el presidente Castillo no ha hecho nada por darle luz verde. Y como usted comprenderá, de una época en que el precio del cobre ha subido un montón, están desesperados por empezar. Hay que decir que esos son proyectos a tajo abierto. Es decir, vamos a tener 41 grandes forados en los Andes que necesitan una enorme cantidad de agua. Se van a tomar mucha del agua porque muchos de ellos están en las cumbres andinas y en las cuencas hidrográficas, en el origen de las cuencas hidrográficas que tiene el Perú. El Perú no tiene muchas cuencas hidrográficas. En el Perú el agua no es abundante. Entonces, eso va a afectar la vida de las comunidades locales que hace tiempo están resistiendo a esas inversiones. Y hay muchas inversiones que están ya en ejecución que tampoco pueden continuar en este momento. Entonces, una de las razones por las cuales el presidente Castillo ha sido destituido es para que no siga siendo el obstáculo a la ejecución, yo diría, violenta de todos estos proyectos, que sin duda van a causar una cadena de movimientos de resistencia de parte de las comunidades locales peruanas, muchas de ellas campesinas, de agricultores, pero no solamente de agricultores, también pequeñas ciudades, también pobladores,
etcétera, etcétera. Esa es una de las razones. Yo creo que incluso podríamos decir que es la razón fundamental. La otra que se ha mencionado mucho es que hay algunos proyectos que se llaman proyectos ley que fueron introducidos por el gobierno de Fujimori en el año 90, que vencen el próximo año y que deberían ser rediscutidos. Sin duda, si es que el próximo año tenemos un gobierno militar, como es el que ahora tenemos en la práctica, de la orientación política del gobierno actual, pues serán renovados sin ninguna discusión por unos 40 o 50 años más. Ese es el futuro que nos espera, a no ser que las cosas cambien. Pues muy interesante lo que nos plantea y sobre todo retomando aquello de la llamada democracia, porque incluso en Estados Unidos, yo recuerdo mucho mi conversación con el escritor Gore Vidal, y me decía, no se equivoque, señor Luengas, me decía, aquí no hay más que un solo partido político, con dos alas, y las dos alas son derechas. La Pero es un partido republicana. único con dos cabezas, como dicen, ¿no? Un partido único con dos cabezas, y yo creo que por ahí va Mauricio Funes. Lo entrevisté, lo apoyé dándole voz como candidato a El Salvador cuando fue a Los Ángeles ya como presidente al aire. Está grabado, me dice, Rubén, llegué a la presidencia y me di cuenta que no podía cumplir mis promesas. Está el famoso libro de Confesiones de un gángster económico de John Perkins, quien él me dice, no, Omar Torrijos, el papá, no murió en un avión, lo matamos. Y el ecuatoriano, que ahora se me va también, dice, no murió en un Correa. accidente de avión. No, antes de Correa. No, luego. Roldós. Jaime Roldós, correcto. Sí. Fue asesinado porque primero dice, entramos nosotros, y si eso no funciona, entran los chacales, y si eso no funciona, entra el Pentágono, eso me dijo. Bueno, pues esa es la costumbre de ciertos grupos. Y en el Perú tenemos bastantes ejemplos de eso, no necesariamente por motivos económicos, sino por otros motivos. Cuando en el Perú a cierta oligarquía no le convienen ciertos actos del gobernante de turno, pueden llegar a asesinarlo. En el Perú hemos tenido varios presidentes asesinados y con crímenes de los cuales se conoció al actor inmediato, pero no a la mano que puso la pistola o el revólver en el puño del asesino. Ese es el caso, por ejemplo, del asesinato de Sánchez Cerro en el Perú en 1930, el asesinato de Francisco Graña, un empresario en su época nacionalista, en 1947, y en fin, puede hacerse una lista de todo ello, ¿no? Doctor, tradicionalmente en toda nuestra región latinoamericana y en otros países del mundo desde 1953, de hecho con aquel golpe de Estado al señor presidente de Irán, luego 54 en Guatemala con Jacobo Arbenz, exactamente como sea. Entonces, la tradición es Estados Unidos a través de la CIA y diferentes otras organizaciones de inteligencia se vinculan con las élites de cada país. Ha sido una cosa reiterada en todo el ámbito latinoamericano. ¿Cómo podemos romper ese esquema? Porque en esto del presidente Castillo, pues huele también a las barras y las estrellas, ¿o no? Sí, no nos olvidemos que el presidente Castillo terminó su discurso en la Cumbre de las Américas con la famosa frase América para los americanos. Ese era un mensaje de amistad que por supuesto no fue suficientemente reconocido por el imperio. Porque yo creo que Estados Unidos ha tolerado durante algunos meses amistosamente a Castillo, hasta que como pasa con todos los que, o casi todos los que sirven a la política norteamericana, llega un momento en que ya no sirves. Y cuando ya no sirves, eres reemplazado. Eso me parece que ha pasado con Castillo. Es muy claro, se puede demostrar. Ahora, yo creo que
el poder norteamericano es un poder en decadencia, en lenta decadencia, en clara decadencia económica, no todavía en una decadencia militar. Estados Unidos todavía dicta sus órdenes en América Latina al punto que nosotros pertenecemos los peruanos al Comando Sur. Ujú. Sí, ¿No? Es como para reírse, ¿no? sí, ¿Cómo un país puede tener un comandante del sur? Significa que somos parte del territorio de otro país para que estemos ujú, dentro del Comando Sur, ¿no es cierto? sí, Entonces, correcto. estamos dentro del Comando del Sur de los Estados Unidos y mientras eso siga así, pues los Estados Unidos tendrán una palabra importante en la política peruana. Ya no la tienen en la economía. Si usted revisa la economía peruana, la inversión más importante que hay en el Perú es China, es canadiense, es inglesa. Bueno, finalmente los ingleses son una especie de furgón de cola del Ujú, tren norteamericano, pero no es norteamericana. La asistencia norteamericana a Perú es una migaja comparada a la proporción que ya tiene el presupuesto peruano. En otras palabras, estamos hablando de una lenta decadencia, como dije al comienzo, pero por supuesto estamos hablando de una fuerte presencia militar. ¿Cuánto puede durar eso? Yo creo que es cuestión de años. Pero ujú, también, como no podemos esperar a los años, algo puede hacer América Latina. Y justamente por eso yo planteé cuando me dieron la oportunidad de ser canciller, que deberíamos fortalecer, en el caso del Perú, la comunidad andina, que es nuestro primer círculo de amistad. Deberíamos fortalecer UNASUR y luego deberíamos fortalecer CELADE, que es la comunidad económica ujú, latinoamericana y del Caribe, porque no debemos olvidarnos del Caribe inglés, CELADEC. Entonces, ujú, si fuésemos capaces de fortalecer nuestros organismos de cooperación y de elevarlos a la integración económica, cultural y política, podríamos hablar de igual a igual con los Estados Unidos. No necesariamente de manera belicosa. Yo no estoy planteando ni una guerra claro, con claro, Estados Unidos, ni una locura, claro, claro. ni una Una confrontación con locura. los Estados Unidos. Simplemente un diálogo respetuoso, ¿no? En que ambos actores reconozcamos, por un lado los Estados Unidos y por otro lado América Latina y del Caribe, que reconozcamos que vivimos en una sola isla, que es América, y que no es posible desembarcar a ninguno de estos actores de la isla. De manera que, querrámoslo o no, tenemos que entendernos, pero entendernos. Eso no significa que uno mande al otro, de ninguna manera. Doctor, en ese sentido y en ese contexto, en México, usted lo sabe, desde el 1 de enero de 1994 tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo impulsó enormemente y de ahí han pasado gobiernos del PRI, del Partido Acción Nacional y tal. Llega la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. El presidente Trump da un puñetazo en la mesa y dice, ese tratado tenemos que cambiarlo. Y se cambia y ahora tenemos el TEMEC. Y llega el señor Trump, da un puñetazo en la mesa y le dice al presidente, te pongo aranceles si no me frenas a la migración que viene de Centroamérica. Ya está la Guardia Nacional cambiando todo el esquema del presidente con respecto al tema migratorio, aunque muchos dicen que no. Esa es la verdad. Y ahora propone el presidente de México, y dice que ya lo habló con Lula, una integración de toda América, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Ahora en enero se van a reunir aquí en la Ciudad de México para plantear esa integración al estilo de la Comunidad Económica Europea. Yo personalmente en todos mis espacios he manifestado mis diferencias con esa idea, conociendo lo que ha sido históricamente Estados Unidos de Norteamérica. ¿Usted cómo la ve? ¿Es posible? Bueno, yo lo que podría decir es, recuerde usted que el proyecto Bush, que era el proyecto de una sola zona de libre comercio,
fue Ujú, rechazado por sí, América Latina en su momento. Era la época sí, de Kirchner, la época de Chávez. No sé si estaba Lula ya, pero esos presidentes rechazaron esa idea y no sí. pasó. Y entonces me parece extraño que eso se pueda replantear nuevamente. Yo creo que lo que conviene, por razones culturales, históricas, es más bien, aunque esto por supuesto este, puede, contrariar a algunas personas, reforzar las relaciones de nuestra área latinoamericana y del Caribe. Eso Ujú. es obvio, incluyendo por supuesto a Brasil, incluyendo el Mercosur, en fin, fortaleciendo los sistemas actualmente algo débiles de integración que hemos sido capaces de construir a través de los años. Claro, eso que dice usted de Bush, pues era el ALCA, que alguna vez El el ALCA, presidente Chávez dijo, efectivamente. el ALCA, al Sí, carajo, y él sí. planteaba el ALBA. Pues esto que plantea acá el presidente me huele a ALCA. No, Doctor, pues estamos a punto de terminar. Algo que usted quiera decirle a la audiencia de México y de las personas que en el extranjero también nos ven, no sin pedirle su opinión sobre esta señora Dina Boluarte, calificada en algunos medios como izquierdista de caviar, que estuvo muy feliz allá con Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial. Esta señora que evidentemente, en mi opinión, es una títere. Bueno, pues la señora, ¿usted recuerda a Bordaberry? Sí, cómo Bordaberry, no. aquel presidente uruguayo que gobernó como una Sí, especie de muñeco de paja de la sí, dictadura sí, sí. militar de su época. Lo, Pues lo yo creo que recuerdo en tenemos mis lecturas. Bordaberry con faltas ahora. Como se ha aplicado la política de género, ahora aparecen Bordaberrys femeninos, Mm. aunque no creo que las auténticas feministas estén para nada de acuerdo con la señora Boluarte, pero ahí la tenemos haciendo ese rol. Lo que tenemos en realidad en este momento en el Perú es un gobierno militar encubierto, un gobierno militar encubierto. ¿Y qué le puedo decir de México? Pues bueno, un abrazo al presidente López Obrador. Muchas gracias en nombre del Perú. El gobierno de la señora Bordaberry, perdón, Boluarte, ha pedido que se retire el embajador mexicano, pero el pueblo del Perú no. El pueblo del Perú, para el pueblo del Perú, este gesto de México no será olvidado, porque los peruanos, como el resto de latinoamericanos, siempre recordamos que en los días más aciagos de América Latina, en los días más oscuros, más violentos de América Latina, cuando la mayor parte de América Latina estaba poblada por sangrientas y criminales dictaduras militares, México siempre fue el refugio contra la opresión y el asilo que ofreció libertad, apoyo a la cultura, a la política su mejor acepción, y eso nunca lo olvidaremos. Y yo creo que el presidente López Obrador ha sido leal a esa tradición y ese gesto no será olvidado por lo menos por una gran parte de los peruanos. Tampoco va a ser olvidado por la otra parte, ¿eh? Y lo están Tampoco va a ser demostrando olvidado por la otra con todos parte. los ataques que O- hay a México hoy día en la prensa oiga, peruana. Oiga, doctor Héctor Béjar, una última pregunta rápidamente, que la misma se le hice ayer al doctor Lumbreras. Usted tiene 20 años más que yo, y él también. Pasen la receta. ¿Es el pisco sour o algún té inca o qué hacen? Hay una buena receta, pues ser odiado por la derecha. Ser Cuando usted odiado por más la derecha. odiado es por los privilegiados, por los egoístas, usted vive más y vive más feliz y más libre, porque no tiene compromisos, nadie lo está. No tiene usted que simular, no tiene usted que decir medias palabras, simplemente puede decir la verdad y punto. Esa es la mejor Y receta. punto. Pues acá no les caigo bien a la derecha, ni les caigo bien a la falsa izquierda. Doctor, Entonces va le a mando un vivir fuerte muchos años. abrazo. ¿Eh? Entonces va a vivir muchos años. Doctor Héctor Béjar, un fuerte abrazo hasta Lima, Perú, y cualquiera que sea su idea de la Navidad, pues le mando ahí un mensaje ahí de espiritualidad, de trascendencia, de lo que usted ordene y mande a la luz de esta festividad. Muchísimas gracias.
Pues un gran abrazo también para ustedes, un abrazo navideño, porque recordemos que Jesús, de quien dicen que nació hoy día, fue uno de los mejores hombres del mundo, atacado también por la derecha de su tiempo. Pues bien, Exactamente, felicidades a todos y a exactamente. todas. Gracias, doctor Héctor Béjar. Desde